Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal. Loreni Solano, Alberto Caminero y quien les habla, Percio Maldonado, para conversar con Radamés González, quien es el vocero en la campaña de Luis Abinader. Y bueno, bienvenido. Muchas gracias, Percio. Y usted es una figura muy oportuna. Y Radamés González, un gran amigo del PRD, usted nos puede contar un poco qué es lo que está pasando ahí. ¿Qué está pasando en el PRD? Que dos figuras en prácticamente una semana abandonan el PRD y son figuras muy cercanas a Miguel Vargas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estos disgustos? Ayúdanos a entender esto. En el caso suyo, el PRD dijo que usted se había ido porque no le habían dado una posición electiva. Sí, la alcaldía de Santo Domingo Este. En el caso de Hugo, bueno, Hugo ha expuesto las razones de que el entorno, explíquenos ustedes, ¿qué está pasando ahí? Y me gustaría escuchar hablar después, porque esto es el inicio de algo que va a suceder. Yo quiero decir, primero agradecerle a ustedes por darme esta oportunidad. Segundo, decir que yo ingresé a la fila del PRD en el año 1985. Y que desde ese tiempo hasta el pasado domingo yo no había tenido un minuto de descanso. Y eso porque prácticamente en el PRD tú tenías que tener tres valores fundamentales para tú crecer y avanzar. El primero era el trabajo, tú cumplir con las tareas que te encomendaban. El segundo era la solidaridad, tú identificarte con tus compañeros. Y el tercero y más importante, la lealtad. De un tiempo a esta parte, ese partido dio un giro de 180 grados y lo que menos importa es el trabajo, lo que menos importa es la solidaridad y lo que menos importa es la lealtad. Y para responder un poco con relación a por qué yo me marché, yo he sido electo en 4 periodos consecutivos como diputado. A nadie, después del establecimiento del voto preferencial, a nadie le dan nada. Lo que quiere decir que a mí nunca me han dado nada. Que yo quise en el PRD que se me permitiera, por el trabajo que yo había desarrollado, por la solidaridad que normalmente tengo con los demás y por la lealtad que demostré con hecho al PRD y a su presidente, que me permitieran competir en una elección en la que si yo salía derrotado, me iba para mi casa y me sumaba a trabajar como siempre lo había hecho. Pero no es justo que después de usted decirle que sí, que usted va a ser candidato, que usted, aquello que colocaron gente a trabajar conmigo a otras candidaturas, entonces luego le dicen no, sin decírselo. Convocan una reunión de la Comisión Política del partido y ahí anuncian una candidatura sin uno tener ningún nivel de conocimiento. Pero eso no es solo el hecho. El hecho es que ese partido, si tú quieres ser amigo del presidente o de la dirección o de lo que manda, lo primero que tú tienes que hacer es ser desleal. Sí. Y eso en mí no va a suceder nunca, porque yo soy una persona el problema que me formé de una forma que no me da para yo hacer eso. Radamés, el problema es el presidente del partido, Miguel Vargas, o su entorno, porque en el caso Gobera habla de su entorno. ¿Dónde que persiste el problema? Mira, me ha correspondido decirlo en varias oportunidades. El que conoce a Miguel Vargas sabe que Miguel es una persona noble. Lamentablemente, de mi punto de vista, está mal rodeado. Entonces, yo decía al concluir la primera pregunta que para tú ser amigo o estar dirigiendo el PRD ahora, tú debiste haberte ido y ser de lo que le tiró piedra a Miguel Vargas en el momento de la división, sí, de lo que no le permitían irse a un restaurante a comer porque le preparaban grupos, o de lo que literalmente decían a Miguel lo que hay que, déjenmelo a mí para yo matarlo. Esos son los que están dirigiendo hoy. ¿Y quiénes eran esos? Esos son los que están dirigiendo hoy el PRD y son los que tienen las posiciones que el PRD consiguió para los PRDistas, pero que beneficiosamente para ellos se lo han dado a ese sector. Entonces yo digo lo siguiente, para mí el desleal no tiene espacio. Y como
lamentablemente ser leal en ese partido es como una condena, evidentemente yo necesito hacer el trabajo político en un lugar donde yo sepa que debo ser solidario, que debo ser leal y sobre todo que debo ser un trabajador incansable, que mis vacaciones momentáneas inicien a partir del 17 de mayo, cuando la Junta Central Electoral declare como presidente electo de los dominicanos al compañero Luis Abinader. Tú sabes que es interesante todo este panorama porque tú, como lo dices, desde el 85 estás inscrito dentro del PRD, ¿o estás? 35 años. Exactamente. Y una cosa muy interesante es saber cómo tú se lo comunicaste, cómo pasó esto y cómo tú ves la situación de Hugo, porque una de las cosas que se ataca de Hugo, de lo que se está diciendo, fue la forma. Nosotros mismos hablábamos y debatíamos. Yo decía, oye, particularmente la forma de irse sin decir nada, sin coger teléfono y mucho menos sabiendo que dentro del PRD Hugo tuvo una posición de mucha importancia y relevancia, que muchos PRDistas de décadas atacaban y criticaban eso. Mira, yo no conozco en el fondo lo que sucedió con Hugo. Traté a Hugo, me parece también una persona muy correcta. No pudiera decir lo que sucedió. Sin embargo, recuérdate una cosa. Si tú decides dar un paso como el que dio Hugo, probablemente lo que tú menos quieras sea hablar de lo que va a hacer. Porque pudieran producirse, independientemente de que tú tengas un partido o tengas otro, tú tienes relaciones primarias con la gente. Y para nadie es un secreto la relación que existía o que existe entre el ingeniero Miguel Vargas y Hugo. Es probable que Hugo no pudiera tener con qué decirle a Miguel, mire, yo me voy, y por eso lo hizo así. Pero esas son especulaciones que tendremos que verla después que por lo regular, cuando un dirigente importante, como en su caso, que era vocero en la Cámara de Diputados, se va de un partido, sirve como puente para atraer a otro. ¿Ha tenido usted que ver con la salida de Hugo? No, bajo ninguna circunstancia. No. Ahora, nosotros sí decimos, el grupo de hombres y mujeres que nos juramentamos el pasado 26 de enero, sí dijimos que eso era el inicio de un proceso en el que muchos dirigentes de ese partido iban a venir al PRD. Oiga, ¿por qué? Al PRM. Oigan, ¿por qué? Mire, yo, modestia aparte, fui uno de los que le dije al ingeniero Vargas que nosotros estábamos obligados a hacer una de dos. O nos dedicábamos a fortalecer el partido o nos dedicábamos a tener 2 o 3 puestos en el gobierno. Que las dos cosas no podían ir juntas. Pero eso lo digo yo porque soy diputado y yo no tengo que estar esperando un decreto ni un nombramiento para nada. Eso a muchos no le cae bien. Pero lo mismo que yo decía, le dijeron varios asesores que él contrató. La alianza lógica de los PRDistas debe ser con el PRM. Es la única manera que tenemos de fortalecer el partido. ¿Y usted sabe qué sucedió? Que un día después de nosotros salir, que salió la encuesta Galo el lunes 27, esa encuesta decía, no tan solo la puntuación de los partidos, ni de los candidatos, sino que decía que el 68% de los PRDistas iba a votar por Luis Abinader y que solo el 16% va a votar por el candidato de su propio partido. En una clara demostración que lo correcto, lo lógico debió ser que el PRD hiciera una alianza con el PRM. Era la única forma de nosotros fortalecernos. Por eso nosotros decimos, si usted camina en lo que queda del PRD, en ese mismo porcentaje le va a estar diciendo, yo no solo voy a votar por Luis Abinader, sino que tengo todo el deseo de pasar y juramentarme en ese partido. Por eso nosotros decimos que lo que hicimos el pasado 26 no es más que el inicio de una gran cantidad de hombres y mujeres que vendrán a respaldar a Luis Abinader como presidente. En el caso, en el plano político, Luis Abinader encabeza las encuestas, pero hay quienes piensan, y esa es la lectura que le da el sector oficialista, de que llegó a un techo y que comienza hacia la baja, a descender. Y que en el caso del proceso electoral que empieza en marzo, la carrera presidencial, entonces ya
el escenario sería otro. ¿Cuáles son los datos que tú tienes y que tiene el PRM? Los datos generales son lo mismo. La tendencia de Luis de ir creciendo, pero sobre todo un dato más importante es el que yo vivo permanentemente en la calle, porque yo soy un dirigente formado sobre la base del trabajo en cada uno de los barrios que yo visito. Y hoy, beneficiosamente para Luis, si las elecciones fueran hoy, yo dudo mucho que no pasara la barrera del 50%. Pero las elecciones no son hoy, son en mayo. Qué bueno tiene Luis, que él está trabajando igual que si estuviera en último lugar. A todo el mundo le hace espacio, pero sobre todo ha decidido trabajar sin descanso hasta lograr el objetivo. ¿Qué puede variar de aquí a mayo? Yo no sé qué pudiera variar en contra de Luis. Yo sí sé cosas que pudieran variar en el a favor político, de él. en el escenario Mire, político. es evidente, porque lo hemos vivido en el PRD, que la posibilidad de un acercamiento de los PLDistas y los ex PLDistas es prácticamente imposible. Entiéndase, el expresidente Fernández. Claro, eso es prácticamente imposible. Eso, para ellos rehacer esa relación tendrán que pasar 4 o 5 periodos. Eso no es tan fácil. Y créanme, sí, que lo vivimos nosotros. Ustedes lo vivieron. Que muchos de nosotros hicimos deterioro personal, de todo para que el PRD y el PRM pudieran tener un acercamiento. Y eso no se logró. Lo mismo va a suceder con ellos. Y entonces, lo que hay es el deseo de un segmento de esos dirigentes, militantes y simpatizantes del presidente Fernández, que no ven la posibilidad de que él pueda ser candidato ganador en estas elecciones, que desde ya se están sumando por la candidatura presidencial de Luis Abinader. Eso, a la medida que el tiempo pasa, se va a dar más, porque a esa misma medida, yo he dicho que el PLD se dividió prácticamente en 2 partes. Que el beneficio del oficialismo es, primero, que tienen el partido y segundo, que están en el poder. Y entonces eso, contrario a Leonel Fernández, de alguna manera eso es positivo para ellos. En el momento que los simpatizantes de la fuerza no vean que su candidato tiene posibilidad real de quedar en primero o segundo lugar, pues probablemente esa gran cantidad de personas simpatizantes de él, una parte de ellos se puedan ir moviendo hacia respaldar a Luis Abinader como presidente. ¿Cuál es el escenario que ustedes visualizan hacia adelante? Por ejemplo, si tomáramos a febrero, ¿qué es lo que ustedes esperan como resultado? ¿Y qué esperan en mayo? ¿Cómo se puede presentar el escenario en mayo? ¿Hay segunda vuelta? ¿Hay una primera vuelta? ¿Quiénes van a la segunda vuelta? ¿Y cómo se va a desenvolver todo eso? Lo primero que debo decir es que en muchos casos están vinculando lo que sucede en febrero con lo que pueda suceder en mayo. ¿Usted no cree y que son sea cosas así? Totalmente diferentes. Lo primero es que por el presidente de la República tú votas por propuesta, tú votas porque el candidato te gusta, tú votas por ese tipo de cosas. Con el candidato a alcalde es una persona que está mucho más cerca de la gente. Y es probable que tú votes por un candidato a alcalde porque sea compadre del amigo o porque sea familia del amigo. Son cosas totalmente diferentes. Ahora, ¿qué escenario se da hoy? Bueno, evidentemente, Luis rondando la barrera del 50% y en un lejano segundo lugar, el candidato oficialista. Y, naturalmente, el presidente Fernández en un tercer lugar. Entonces, eso, de alguna manera, es lo que nos da a nosotros no solo el deseo, sino lo que se vislumbra de que, visto que el candidato de la fuerza quizás no va a quedar en segundo lugar, bueno, pues desde ya esos votos pueden ir rodando hacia la candidatura que resulte ganadora, porque para ninguno de nosotros es un secreto que la posición de Leonel Fernández y de la fuerza no es tan solo ser candidato ganador, es fundamentalmente sacar al PLD del gobierno. Entonces, de alguna manera eso se puede manifestar inclinándose desde ya esos votos hacia
Luis Abinader. ¿Eso Pero, es Adame, de tú sabes manera que- natural o mediante alguna negociación? No de manera natural, de manera natural. Tú sabes que ayer nosotros comentábamos de un comentario que hizo el presidente de la República de que el mapa de la República Dominicana es morado. Y yo decía que hay un exceso a veces de triunfalismo de parte de las figuras, pero eso mismo lo veo en el PRM con Luis Abinader, que ya designó un gabinete presidencial, que ya tiene las funciones que se van a estar realizando, entre otras cosas. Ustedes no están demasiado confiados, porque tú decías que él está trabajando como si estuviera en el último lugar, pero lo que se vislumbra realmente es que él está ganado. O sea, él entiende que está ganado y ya está designando funciones, entre otras cosas, pero además se le está olvidando de que hay un elemento que el PLD tiene, que es la maquinaria política para el día de las elecciones y un nuevo proyecto que denominan 360 para poder identificar todos los votos que se han desarrollado por hora y por zona. ¿Qué tú dices a eso? Mira, cuando te hablo de que Luis está trabajando sin descanso y tú dices que él le está designando, no, lo que pasa es que Luis le está haciendo espacio a todo el que quiera trabajar en su proyecto político. Y nosotros, gabinete presidencial. nosotros venimos de un partido en el que era importante normalmente tener cargo. Okay. Y entonces tú te sumas a un proyecto político y tú quieres que te designen para que tú puedas rendir lo que tú debes rendir. Y eso es lo que está haciendo Luis. No Le como reitero, comando de le campaña, reitero. sino como gabinete presidencial. No, ese es el comando de campaña. Lo que pasa es que hay, Se ve más bonito el nombre. y más atractivo, ¿verdad? Entonces, con relación al triunfalismo, en el caso de Luis, y créanmelo porque desde el primer momento que he estado hablando con él, me doy cuenta que él saca espacio para todo, está haciendo lo correcto para ganar la presidencia de la República. Yo hablaba hace unos días con el expresidente Hipólito Mejía y me decía, yo estoy sorprendido de la actitud de Luis, porque en principio pensábamos una cosa y él está haciendo todo lo correcto para ganar las elecciones. Es contrario a lo que sucede en otro literal, donde el triunfalismo es tal que ellos quieren calcular los votos desde antes de llegar el día de las elecciones. Morado, dice. Nosotros en el PRM estaremos haciendo lo mismo. Ellos van a tener la ventaja de tener más recursos quizás, pero nosotros vamos a tener el recurso más importante, que es el recurso de la gente por salir de este gobierno y que a la presidencia de la República llegue Luis Abinader. El hecho de que David Collado esté haciendo amarres, porque ese es amarre de Hugo Veras en el día de hoy para apoyar a Carolina, significa que se despeja los rumores de que se iba a ir del partido para formar tienda aparte como candidato presidencial, que estaría buscando o estaría presto para ser un candidato ideal a la vicepresidencia de la República con Luis Abinader. ¿Cómo tú ves el panorama interno de ese partido ahora que tú llegas? Y sé que tiene también informaciones. ¿Quiénes son los que se bailotean como candidato vicepresidencial de Luis? Mira, esa parte no la he conversado. Sin embargo, a mí no me desagrada la idea de que David pueda ser candidato vicepresidencial, pero eso es una decisión que tiene que tomar el candidato presidencial según los propios estatutos. En el caso de David, hay que decir que David decidió no ser candidato a alcalde, que la tenía prácticamente ganada, porque quizá esté pensando en un proyecto en más adelante, un proyecto presidencial, que tampoco lo veo mal, que comience a trabajar temprano. Por eso tuve que Hugo, en vez de irse de manera directa donde Carolina, se va con él. Entonces tú pudieras pensar, ya están pensando y están trabajando de cara al 2024. Y eso está correcto porque nada es tan fácil que tú de un día a otro puedas alcanzarlo. Por eso, te reitero, a mí no me desagrada la idea de que David pueda ser el candidato vicepresidencial de Luis. Bueno, en el caso de la diputación, ¿cuáles son los proyectos que quedan pendientes? ¿Qué tú crees que se debe hacer en la Cámara de Diputados? ¿Y quién es la señora, si tú conoces, Corniel Camacho?
Milagros Corniel De la Camacho, terna ¿no? que se está Sí, proponiendo. de una terna que se va a Para proponer sustituir a Karen Ricardo. para sustituir a Karen Ricardo. No conozco, por lo menos ayer yo fui al Congreso y no escuché del tema de la terna, pero eso es normal y constitucional. Sí. Ella renunció y debe ser sustituida por una terna que envía el partido que la postuló. Normalmente es una costumbre que el que encabeza la terna sea el que se vaya a elegir. No sé quién es esa persona, de hecho no había escuchado el tema de la terna. ¿Cuáles son los proyectos que está ahora mismo? Proyectos importantes desde mi punto de vista, el proyecto de ordenamiento territorial y uso de suelo, y lo menciono de primero porque es autoría nuestra, sí. ¿verdad? El proyecto general de agua, la ley general de aduana, los famosos códigos, que no sé hasta cuándo se van a estar discutiendo y entrampados en la misma posición. Yo pienso que esos son fundamentalmente los proyectos más importantes. Sobre todo en un periodo que es difícil trabajar, porque estamos a ley de 12 días para las elecciones municipales, pero inmediatamente pasen las municipales, entonces entran las congresuales y presidenciales, que esa todavía le quitan mucho más tiempo al Congreso que las municipales. Lo que quiere decir que lamentablemente nosotros tenemos poca esperanza de que proyectos tan importantes como estos puedan ser aprobados en este periodo. Vamos a pedir su anuencia para hacer una pausa. ¿Cómo no? Regresamos con ustedes dentro de unos segundos.